Dicen que la ciencia busca respuestas, pero ¿qué sucede cuando las preguntas van demasiado lejos? En el fondo de laboratorios olvidados, de archivos sellados por décadas, se realizaron experimentos que rozaron lo impensable, no por el avance, sino por la arrogancia, por la convicción de que el conocimiento lo justifica todo, incluso el dolor. Este no es un archivo común, es un recorrido por los pasillos más oscuros de la ciencia, aquellos que pocos se atreven a revelar. Años 50. Plena Guerra Fría. La CIA lanza uno de sus programas más secretos. Nombre en clave, MKUltra. Objetivo, controlar la mente humana. Durante años, el gobierno de Estados Unidos financió decenas de experimentos clandestinos. Hipnosis, privación sensorial, drogas psicodélicas, terapia electroconvulsiva. Y lo más grave, muchos sujetos no sabían que estaban siendo utilizados. En hospitales, universidades y prisiones, científicos aplicaban LSD sin consentimiento a pacientes con depresión, soldados, incluso ciudadanos comunes. Todo en nombre de la seguridad nacional. Algunos testigos afirmaron haber sido durante días, sin poder dormir, sin saber dónde estaban. Otros fueron inducidos a estados mentales extremos. Uno terminó lanzándose por la ventana de un hotel. El doctor Frank Olson, microbiólogo del ejército, fue uno de ellos. Había expresado dudas sobre el proyecto y días después de recibir sin su consentimiento o encubrimiento. El MKUltra siguió en funcionamiento por más de 2 décadas. Muchos documentos fueron destruidos en 1973, justo antes de que el Congreso comenzara a investigar. En 1975, el escándalo estalló, pero muchas víctimas jamás obtuvieron justicia. Hoy, los archivos disponibles siguen incompletos, y aunque el programa fue clausurado, nadie puede asegurar que no haya continuado con otro nombre. El experimento de la cárcel de Stanford. Verano de 1971. Universidad de Stanford. Un sótano, un grupo de jóvenes universitarios y un experimento que en menos de una semana se salió de control. El psicólogo Philip Zimbardo tenía una pregunta. ¿Qué pasaría si personas comunes fueran colocadas en un entorno carcelario simulado? ¿La situación crearía violencia o es la maldad algo que se lleva dentro? Se reclutaron 24 voluntarios, todos sanos, todos jóvenes. La mitad sería prisioneros, la otra mitad guardias. El pago, $15 por día. El objetivo, vivir durante 2 semanas en una prisión falsa, montada en el sótano del departamento de psicología. Pero lo que comenzó como un juego de roles, rápidamente se convirtió en una pesadilla psicológica. Los guardias improvisaron uniformes, gafas oscuras y porras. Los prisioneros, sin saberlo, fueron arrestados en sus casas por policías reales. Una vez dentro, perdieron sus nombres. Solo eran números. En menos de 48 horas, la autoridad se volvió abuso. Los guardias empezaron a humillar, castigar y quebrar la voluntad de los prisioneros. Zimbardo no detuvo el experimento. Observaba, tomaba notas. Un prisionero colapsó psicológicamente al segundo día. Otros suplicaban salir. El aumentaba. No hubo drogas, no hubo amenazas reales, solo un escenario y una máscara de poder. El experimento estaba planeado para durar 14 días. Fue cancelado al 6º. La razón, una joven investigadora, Christina Maslach, visitó el sótano y se horrorizó. Enfrentó a Zimbardo y fue entonces cuando él vio el daño real. Desde entonces, el experimento de la cárcel de Stanford se ha convertido en una advertencia, una demostración de lo que puede ocurrir cuando la autoridad es entregada sin límites. No fue solo un estudio, fue un espejo, uno que mostró cuán delgada es la línea entre civilización y oscuridad. En 1939, en la Universidad de Iowa, un experimento psicológico se llevó a cabo, en silencio, tan silencioso que por décadas fue ocultado. Hoy lo conocemos como el experimento Monster, a cargo del Dr. Wendell Johnson, un respetado especialista en tartamudez. El estudio tenía como objetivo demostrar si el trastorno podía desarrollarse a partir del entorno, en lugar de nacer con él. Para esto, utilizaron a 22 niños huérfanos. Algunos de ellos no presentaban ningún problema de habla, sin embargo fueron divididos en 2 grupos. A uno se le reforzó positivamente su lenguaje, al otro se le decía constantemente que hablaban mal, que tartamudeaban, que no eran claros. Lo que siguió fue devastador. Los niños que no tenían ningún problema comenzaron a desarrollar tartamudez, pero no solo eso, perdieron confianza, se volvieron retraídos, cambiaron para siempre. Ninguno de ellos fue informado que estaban siendo parte de un experimento. No hubo consentimiento, solo manipulación. Años más tarde, algunos de esos niños, ya adultos, demandaron al estado de Iowa y ganaron, pero la herida ya estaba hecha. El experimento Monster no fue solo un error científico, fue un recordatorio de hasta dónde puede llegar la ciencia cuando olvida su humanidad.
La Unión Soviética, en pleno auge de la Guerra Fría, no solo competía por el espacio, también por el poder de alterar la vida misma. Uno de sus científicos más controvertidos fue Vladimir Demikov, un pionero en cirugía experimental que tenía una obsesión: trasplantar órganos o incluso cabezas completas. En 1954 realizó uno de los procedimientos más escalofriantes registrados por la medicina: el trasplante de la cabeza y las patas delanteras de un cachorro en el cuerpo de un perro adulto. El resultado fue perturbador: un perro con 2 cabezas, 2 sistemas nerviosos, 2 bocas que se alimentaban por separado. Sorprendentemente, el experimento funcionó, al menos por unas semanas. Ambas cabezas podían beber agua, mover la lengua e incluso morder al personal médico. Los videos de este experimento aún existen, en blanco y negro, fríos, clínicos, como si no se tratara de un ser vivo, sino de una simple máquina con carne. Las intenciones detrás del experimento eran médicas. Demikov buscaba avanzar en el trasplante de órganos, pero su metodología cruzó una línea, una que muchos creen nunca debió cruzarse. Años después, sus investigaciones inspirarían a otro científico, Robert White, quien intentaría algo aún más extremo: trasplantar una cabeza humana. Hoy, esos perros no tienen nombre, no hay monumento ni recuerdo, solo unas imágenes granuladas y un eco persistente en los archivos de la ciencia. 22 de noviembre de 1987, Chicago. Es una noche como cualquier otra, hasta que 2 canales de televisión son secuestrados. Primero, el noticiero deportivo del canal WGN. Luego, en WTTW, mientras transmiten un episodio de Doctor Who, la señal se corta. En su lugar, aparece una figura con una máscara de Max Headroom, un personaje popular de la época. El video no tiene lógica, el audio es distorsionado, la figura se mueve erráticamente, dice frases sin sentido, algunas con referencias sexuales y otras simplemente perturbadoras. Nadie sabía qué estaba viendo, no había explicación, no había motivo, solo una figura bailando, riéndose, diciendo cosas como si estuviera delirando. El video duró unos 90 segundos, pero se sintió eterno. Los técnicos no pudieron detener la transmisión a tiempo, el atacante simplemente desapareció y nunca fue identificado. El FBI investigó, la FCC también, pero no hubo pistas. Ningún grupo se atribuyó el acto, ningún sospechoso claro, solo quedó el video y el miedo. Hoy en día se considera uno de los hackeos televisivos más misteriosos y elaborados de la historia, y a pesar de las décadas, el responsable sigue libre. La ciencia ha sido el faro del progreso humano, pero también, en la oscuridad, se ha convertido en un bisturí que corta más allá del cuerpo, llega al alma. No todos los experimentos buscan respuestas, algunos solo buscan dominar, romper, reprogramar. Estos archivos no son ficción, son páginas arrancadas de informes, grabaciones perdidas, susurros de lo que nunca debió ocurrir. ¿Qué nos dice esto sobre nosotros? Sobre hasta dónde estamos dispuestos a llegar en nombre del conocimiento. Tal vez la pregunta más inquietante no sea ¿qué se hizo?, sino ¿qué se sigue haciendo en este momento, en algún lugar del mundo, sin que lo sepamos? Este fue el archivo 009. Compártelo. Guarda esta señal. Haz que más ojos vean lo que estaba oculto. Porque si olvidamos estos errores, podríamos repetirlos. Fin del archivo, por ahora. A veces el abismo no se ve, solo se siente. Suscríbete al archivo, comparte la señal, haz que llegue a quienes aún pueden escuchar. Porque el próximo registro ya se está escribiendo, y lo que contiene no debería salir a la luz. Vemos en el siguiente archivo.